8:13 de esta mañana de viernes 13 de septiembre, valga la redundancia. Está con nosotros el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, ahora hablamos de dolores y demás cosas, pero necesito tu ayuda, porque es bueno pedir ayuda cuando uno no sabe, para entender los cambios y la situación en cuanto a la representación de la parte trabajadora en los centros de arte, cultura y turismo, porque ayer tenían lugar las elecciones para elegir a esos representantes en el comité de empresa de los centros. No sé si nos puedes poner a mí y a la audiencia un poco en situación de cómo estaban las cosas, cómo quedan. Sí, a ver, el Comité de Empresa de los Centros Turísticos siempre ha tenido una importancia capital a la hora de la política que se desarrolla en esa importante empresa pública, quizá una de las empresas públicas más importantes, con 350 trabajadores, aunque esos son los trabajadores, digamos, fijos, pero hay muchos más trabajadores, en momentos determinados pueden llegar hasta los 400. Bueno, esa empresa, pues, siempre ha habido cierta polémica, cierta tensión, que es verdad que en los últimos tiempos ha disminuido, porque, entre otras cosas, normalmente los políticos de turno, hay que decirlo así, con esa claridad que a mí me gusta decir las cosas, que han cedido siempre a las pretensiones del sindicato mayoritario, que hasta ahora siempre había sido el sindicato controlado por Andrés Barreto. Para entenderlo, Andrés no tiene ningún cargo, pero bueno, simbólicamente es el hombre que está detrás de ese grupo de personas que ahora lidera Bonilla, que es un trabajador de los centros, y hasta ahora siempre habían tenido el control del comité de empresa. ¿Qué quiere decir tener control? Pues que en las elecciones ganaban con suficientes votos como para tener la mayoría absoluta dentro de ese comité, donde también participaba UGT y comisiones, además de Intersindical Canaria. Intersindical Canaria era el que ganaba siempre, porque ahí es donde estaba Barreto y su gente. Pero tuvieron problemas. La nueva jefa del sindicato en Lanzarote, de Intersindical Canaria, no compartía cierta forma de un poco de cómo controlaba Bonilla y su gente, y Barreto a la gente del comité de empresa, a su representante en el comité de empresa de los centros turísticos, y decidieron Barreto y compañía, porque lo mejor era irse a otro sindicato, y se fueron a uno que es otro sindicato, se llama CESOC, que en cualquier caso ganó las elecciones. Es decir, fue el que ganó porque fue el que obtuvo mayor número de representación. Obtuvo 5 en el Lancelot. Por cierto, el Lancelot Digital hay un error, pusieron que obtuvieron 6 y fueron 5 los que obtuvieron. El UGT 4, Comisiones Obreras 3, y Intersindical Canaria, que antiguamente era el mayoritario, se quedó con uno, insisto, porque se fue la gran mayoría de ese sindicato de los trabajadores de los centros turísticos, y por eso que representaba a Andrés, por decir quién lo representa para que todo el mundo lo conozca, Andrés Barreto, aunque, insisto, Andrés Barreto ya nada tiene que ver, porque no está fuera de ese sindicato también, pero es un poco la persona que está detrás, dentro de los trabajadores de los centros turísticos de Lanzarote. ¿Esto qué significa, para que la gente lo entienda? Bueno, pues que esa primacía que tenía de alguna manera siempre en los últimos años, por no decir décadas, Andrés Barreto, pues la va a perder porque ahora la mayoría, digamos, del comité ya no la tienen ellos. Si se unen el resto del sindicato, pues ganarían ante las peticiones. Esto no, a ver, en un sentido práctico tampoco es nada extraño, es decir, nada extraño, me refiero que no tiene por qué suponer nada para ni bueno ni malo. Es decir, lo único destacable es que antes el grupo de Andrés Barreto era, junto con Bonilla, los que controlaban el comité de empresa, y un poco eran los que marcaban las políticas de los trabajadores, y ahora pues ya no va a ser así. Ahora tendrán que ponerse de acuerdo los distintos sindicatos, y en votación pues decidirán si es mejor una cosa u otra.
Es verdad, por ejemplo, mira, en el último, por ponerte un ejemplo, esta gente se llevaba muy bien porque el PSOE era muy inteligente, pues le daba todo el protagonismo al sindicato de Bonilla. Ujú. Él ahora está, pues no sé en qué puesto de trabajo está, pero ya no está de lo que él trabajaba siempre, sino ahora está más en una posición, creo que en oficina. Y siempre un poco ha tenido una buena relación Andrés Barreto con el Partido Socialista, se han entendido siempre muy bien, porque el Partido Socialista siempre todo lo que le ha pedido los trabajadores pues siempre se lo han dado. Daba lo mismo, los centros turísticos ellos siempre lo han utilizado como un arma política, siempre ellos y cualquier otro partido siempre se utiliza como un arma política, pero ellos de una manera especial. Y bueno, y le daba lo mismo, como se ponían de acuerdo con el grupo de Andrés Barreto y de Bonilla, y siempre marcaban más o menos la política de la empresa. Por ejemplo, el último convenio que se firmó, para que todo el Ujú. mundo lo sepa, pues con Benjamín fue el famoso la paga de beneficio. Es decir, en una empresa pública se inventó Benjamín el tema de la paga de beneficio, que efectivamente, ya nosotros lo decíamos en aquel momento, eso no cabía en cabeza alguna, ya desde el punto de vista del sentido común, ya no digo ya desde el punto de vista legal, que efectivamente no pudieron. Y ahora lo que han hecho, porque ya se firmó el convenio colectivo que llevaba tiempo trabajándose y ya se firmó, pero no existe la paga de beneficio. Es verdad que lo han sustituido por otra cosa que se llama por productividad. Es una paga de productividad que al fin y al cabo consiguen lo que pretendía el comité de empresa y Bonilla, pero ahora se llama paga de productividad en vez de paga de beneficio, que es que se le va a dar más o menos lo mismo que estaba previsto, se lo van a repartir un poco más, es decir, porque Bonilla y el resto creen que los trabajadores de los centros turísticos, pues la verdad que ganaban muy poco dinero, ¿no? Ujú. Es verdad que en el resto de la sociedad creemos que ganan muy bien, que se lo merecen, porque yo siempre he defendido a los trabajadores de los centros turísticos, que da gusto ver cómo te atienden, cómo trabajan, es decir, una cosa no quita la otra, pero sí es verdad que hay gente en la sociedad lanzaroteña que considera que hay un exceso de coste laboral en esa empresa. Ujú. Pues ese exceso de coste laboral con el PSOE, ahora con el PP y coalición, pues va a seguir siendo igual, es decir, que en eso sí que no cambian las cosas. Yo creo que hacen bien porque la paz social es buena, ha habido en estos tiempos, y eso, porque antes siempre era muy polémico el tema de los centros turísticos, pero yo creo que las cosas ahora va a ser un comité de empresa mucho más democrático que el que había antes. Bueno, pues vamos a ver qué es No lo sé que... si has entendido algo, Sí, porque es muy sí, complejo si no estás sí. metido en este tema, pero Lo bueno. he entendido porque he prestado atención. Hay que prestar atención, pero es importante. Es como dices tú, además es una cosa una de las cosas más importantes que nos diferencia en Lanzarote en el aspecto Mm. económico es tener esta empresa, que son los centros turísticos. Entonces, Sí, eso sí. no Es lo que, tiene es que nadie más. prácticamente, yo lo que quiero decir que prácticamente, porque yo he mirado por internet y he consultado a otro jurista, creo que es la única empresa pública, fíjate ustedes lo que estoy diciendo, de Canarias, de España, que se dedica a la restauración, es decir, que la única empresa pública de camarero y de cocinero, creo, a lo mejor hay alguna pequeñita por ahí que algún ayuntamiento tiene, en fin, que yo no me he dado cuenta o que no sale en internet, pero si no me equivoco, por lo que me decía un jurista, es la única empresa pública de España y posiblemente sea de Europa, que tiene que decir que camarero y cocinero son trabajadores públicos. Ujú. Es verdad que es por una cuestión también, hay que decirlo todo, porque esto fue una empresa pública que se creó y bien creada en su día, porque aquí hicimos la famosa red de centros turísticos que hay que defender, que yo creo que no distingue una singularidad que tiene Lanzarote con respecto al resto de las islas y del resto de España. Mm. Por lo tanto, yo creo que ahora va a estar bien. Yo creo que es bueno que los trabajadores se les pague bien, porque son trabajadores públicos, pero es verdad que esto dignifica también el hecho de que tengan buenos sueldos, la mayoría, sobre todo los mayores,
también hace que sean la mayor parte, ya no es tanto así, porque ya se incorpora otras generaciones de gente que ya no son nacidos en Lanzarote, o son nacidos en Lanzarote pero son de padres extranjeros, pero la verdad es que hasta entonces era muy importante, era como un reparto también social de la economía de Lanzarote, es decir, del turismo, que se repartía entre las clases medias de la isla de Lanzarote, ¿no? Ujú. Y eso también es importante porque eran 350 familias que, bueno, que oye, se beneficiaban directamente del turismo con unos sueldos bastante dignos, y yo creo que es importante. E insisto, yo creo que es para nosotros, al menos para mí como persona, siempre ha sido un orgullo cada vez que voy a los centros turísticos y me atiende un trabajador de aquí de los centros, porque da gusto, tiene una profesionalidad importantísimo, saben lo que es tratar bien al turista. En fin, que yo creo que podemos estar orgullosos de los trabajadores de los centros turísticos, más allá de que si uno considera que ganan mucho o ganan poco. Estoy de acuerdo contigo 100%. Son muy amables y muy profesionales, y eso la verdad que también nos distingue. Cambio de asunto, Jorge. Hay novedades en la política respecto a un caso que yo no sé si con esto ya queda resuelto o queda alguna arista por disipar, pero el caso es que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado los recursos interpuestos por el ex consejero de Sanidad en la pasada legislatura del Cabildo, Juan Manuel Sosa, y archiva de forma definitiva su denuncia por coacciones y amenazas contra Pedro Sanjines, que luego se amplió por falsedad documental contra todos los consejeros de Coalición Canaria en el Cabildo. Aquí hay dos partes, una, que me valores esto, y otra, ¿por qué pregunto si hay más aristas? Porque luego está ese dinero, ¿no? Ese dinero que cobró de Sanidad, y que no sé si quedó claro ya si se podía o no se podía hacer de esa manera. A ver, mira, yo sinceramente este es un tema que además pues, me duele un poco porque yo conozco personalmente al amigo Sosa. En fin, es una persona un poco, muy pragmático, ¿no? Él siempre ha sido muy pragmático, pero yo creo que sinceramente, y se lo he dicho a él personalmente, se erró de manera muy grave al transfugarse al Partido Socialista, aunque no se metió dentro del Partido Socialista, aunque creo que después se presentó en las listas, en las últimas elecciones, el Partido Socialista, que es un partido muy agradecido, y en eso hay que reconocerlo. No son como otros partidos, nunca les ha tirado a nadie que le hace un favor, siempre son gente que en este sentido hace partido, ¿no? Más que ningún otro. Es decir, es el partido que más compensa a su gente, de lo como sea, ¿no? Si es un hombre que trabaja, que ha luchado, que tal, y que le ha beneficiado, ellos lo protegen, en fin, que esto mucha gente lo puede ver como algo negativo, pero yo lo veo tal y como está la política, que en fin, que por eso ahí tienen a tanta gente también que le vota, porque saben a colectivo, lo saben, en fin, saben ganarse el cariño de la gente. Y en este caso hay que reconocer que Dolores Corujo tuvo la gran suerte cuando gobernaba de que se transfugara el señor Sosa hacia el grupo de gobierno y encima siguiera cobrando el dinero. Él podía seguir cobrando el dinero de sanidad, pero trabajando como médico. Lo que no podía, y eso es evidente y va a ser así, es seguir cobrando el dinero como cargo público, porque eso no lo permitía, entre otras cosas porque perdió esa condición desde que deja de ser portavoz de Coalición Canaria. Él dejó de ser portavoz de Coalición Canaria y por lo tanto ya no podía pagarle el Cabildo de Lanzarote. Pero el Partido Socialista, que gobernaba en Canarias en el gobierno, dilató la situación, en fin, enredó el tema y realmente comprometió el futuro del señor Sosa. Es verdad que el Coalición Canaria hay un pleito, todavía en los juzgados, que no está resuelto, de si cobró o no cobró ilegalmente esos dineros durante esos 3 años, que son del orden de los 300.000 euros, según Coalición Canaria. Uh-huh. Ya se verá en los juzgados si finalmente le quitan la razón y le obligan a devolver parte o todo ese dinero, o finalmente, como yo creo, pues va a quedar en nada, en una condena, pero que él no va a devolver el dinero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de alguna manera él podía haberlo cobrado de sanidad, es decir, de donde es su profesión. Es verdad que tenía que haber ejercido de médico, cosa que no hizo, él ejerció de político. Él, para haber cobrado, para que fuera todo legal,
cuando dejó de ser portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, partido por el que se presentó en las pasadas elecciones, y luego se transfugó al grupo de gobierno y fue declarado tránsfuga. Ya a partir de ahí él ya no podía cobrar del Cabildo de Lanzarote, al menos no podía cobrar el sueldo de médico, que era muy alto porque él tiene muchos trienios, un hombre ya que creo que si no está jubilado, yo creo que ya está jubilado. De hecho es el médico mío era el médico mío de cabecera. Ahora mismo no sé si está jubilado o no está jubilado, pero creo que sí está ya jubilado. Pero en cualquier caso, insisto, es un claro caso de transfugismo que se benefició el Partido Socialista, que el Partido Socialista firmó un pacto antitransfugismo años antes y que él mismo lo propició que ese transfugismo se hiciera. Es verdad que está bastante desprestigiada la figura del tránsfuga, pero más desprestigiado está los partidos políticos que al final, cuando les interesa, buscan una excusa para lo que para todo el mundo es un claro caso de transfugismo, como fue el de Sosa, pues cada uno lo matice. El Partido Socialista ahí dijo que no era tránsfuga, que no sabía que era o se presentó como independiente, es decir, buscando excusas cuando sabía perfectamente que evidentemente era un caso, pero de libro, es decir, hay pocos casos de libro tan claros de transfugismo como el que cometió el señor Sosa. La excusa que tiene el PSOE, que también tiene de alguna manera razón, pero de alguna manera, y voy a decir la diferencia, es que cuando gobernó Pedro Sanginés, también gobernó con el señor Sosa, y fue importante también para su grupo de gobierno, pero con la única diferencia que ahí sí que el señor Sosa se presentó por un partido, el San Borondón, que se presentó claramente como independiente. No fue lo mismo cuando se presentó con Coalición Canaria, y ahí está la diferencia, matiz importante, que el Partido Socialista pues ha querido enredar, pero ellos saben en el fondo que es un caso de libro, digo, no hay caso, en España hay muchos casos de transfugismo, pero si hay uno claro de transfugismo, fue el que se cumplió todas las reglas del transfugismo, es que se cumplieron todas, es decir, se presenta por un partido político, se va de ese partido político y el otro lo acoge, evita que se pudiera presentar precisamente una moción de censura, por lo tanto, se da todos los casos por lo que nace la ley de antitransfugismo, que por cierto, el PSOE fue uno de los abanderados. Pero después, a la hora de la verdad, cuando el poder, lo que se está jugando es el poder, y en Lanzarote era mucho lo que perdía el PSOE, si podía presentarse una moción de censura contra Dolores Corujo, que se hubiera presentado casi con toda seguridad, pues consiguió el que negoció con Sosa, es decir, Dolores Corujo le debe a la persona que negoció con Sosa convencerlo para que hiciera ese acto de transfugismo. Bueno, pues con eso lo dejamos, Jorge, porque no tenemos tiempo para más, de verdad que no, pero nos vemos en Dolores, supongo, ¿no? Sí, bueno, yo ya fui el primer día a la inauguración, voy a ver, porque la verdad que a mí ya, con esto de la edad, cada vez cuando hay más gente, me cuesta más las cosas, pero a lo mejor por la mañana, cuando hay menos gente, por la mañanita, sí me gusta ir a veces. A ver si te animas. Suelo ir casi siempre. A ver si te animas. Venga. Pues, Jorge Coll, un abrazo, gracias. Hasta luego, un abrazo.